Eso es una cuestión que ha caracterizado al psicoanálisis desde siempre. El diálogo con los discursos de su época, y eso ha permitido, ¿no?, que efectivamente el psicoanálisis no sea ajeno a lo que en otros campos se está planteando incluso desde las mismas temáticas. Esto sigue siendo así en todo lo que es la trayectoria psicoanalítica, y sigue siendo así en los referentes que al menos nosotros tomamos, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, conceptual, ¿no?, y en todos los aportes que estos dos referentes con sus distintos desarrollos han hecho en el campo de la clínica, que son por una parte Freud y por otra parte Lacan, ¿de acuerdo? Esto digo que es así porque es una cuestión que cuando uno se acerca al psicoanálisis es algo que es evidente. En los textos que leemos, el diálogo continuo con otros discursos, ¿no? Y esto es importante porque habla, ¿no?, de un campo que, teniendo su especificidad, es un campo abierto a lo que dicen otros en ese sentido. Desde luego, el tema de la soledad no lo ha descubierto el psicoanálisis, por supuesto que no, ¿vale? Ni como concepto y menos aún como experiencia subjetiva, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Lo que sí es cuando uno se acerca, ¿no?, a investigar esta temática que tiene que ver con la soledad, lo que descubre efectivamente es que es un tema que atraviesa lo que son las producciones humanas de la literatura, de la filosofía, de la ciencia, etcétera, a lo largo de todos los tiempos, ¿no? En ese sentido, ¿no?, esa trayectoria también histórica en el que un concepto se va enclavando, ¿no?, también se corresponde con los modos y las lecturas en el momento en que se produce una lectura concreta tiene repercusión en la vida cotidiana de las personas. No nos olvidemos nunca que efectivamente la vida cotidiana en la cual nosotros nos sostenemos y que por otra parte es tan vulnerable como estamos viendo, ¿no?, es una vida que se sostiene en un sistema que es un sistema de lenguaje tal como lo plantea el psicoanálisis. En ese sentido, ¿no?, la soledad como tal la podemos entender como un significante que se impone de diferentes maneras, que articulándose también a otros en los discursos concretos, va configurando un modo de lectura, ¿no?, donde nos propone distintos significados, modos de evaluarla, modos de acercarse a esa experiencia y como vamos viendo efectivamente como un significante que intenta atrapar, ¿no?, algo que se escapa por todas partes y es precisamente que por más que avanzamos en el concepto, siempre hay algo que se escapa, ¿no?, en ese sentido. Lo que sí es cierto es que desde ese punto de vista, ¿no?, hoy, si miramos tanto a lo que es la producción, ¿no?, que nos dan los distintos saberes, como si miramos directamente a lo que es la realidad cotidiana, ¿no?, lo que parece ser es que efectivamente la soledad es un fenómeno bastante generalizado y que está bastante extendido, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no?, es un poco paradójico, ¿no?, que hablemos de un tiempo donde la soledad, por decirlo así, es un significante, ¿no?, bastante habitual, ¿no?, que organiza la vida de las personas y también bastante habitual en el discurso particular, precisamente que sea un significante, como digo, que esté tan presente, ¿no?, en los discursos, ¿no?, cuando precisamente se caracteriza nuestra época porque es una época hiperconectada en ese sentido, ¿no? Y donde efectivamente la tecnología, ¿no?, es una tecnología en red y esa red es un nuevo nombre, ¿no?, que empieza a sustituir eso que se denomina en un momento determinado lo que son las relaciones sociales de unos con otros. Basta ver esta conferencia para entenderlo en las condiciones de confinamiento que tenemos. Es decir, es paradojal que por una parte estemos en un tiempo donde la conexión es la norma, donde todo el mundo estamos conectados, o al menos tenemos la posibilidad de estarlo, y precisamente que la soledad sea una de las cuestiones más habituales de las que se habla
tanto en los discursos, ¿no? Que la abordan como del lado del terreno particular. Por tanto, podemos decir que efectivamente la soledad convoca, ¿no? Está presente en lo social y también está presente en los discursos de las personas. Y de muchas maneras, como iremos viendo, ¿no? Pero uno de los modos, ¿no?, en que está presente en los discursos de las personas son esos modos donde se experimenta como un síntoma y lleva precisamente a la posibilidad de consultar, por ejemplo, a un psicoanalista. No solo, pero a un psicoanalista. ¿Vale? Llega a los consultorios. Por otra parte, deciros que es complicado hablar de este tema, es complejo, ¿no? Como un significante que organiza la relación con los otros, ¿no? Con un significante que nos habla de saberes diferentes, ¿no? Y además con una experiencia que podemos situar como paradojal, ¿no? Es complicado hablar de esto. Es complicado porque uno puede entrar a hablar de la soledad desde lugares muy diferentes, como antes he dicho. Y después hay otra dimensión que no podemos desdeñar, y es que independientemente de cómo los discursos y los saberes, ¿no?, organizan este tema y lo que arrojan sobre ellos, después está la dimensión esa donde efectivamente, ¿no?, cada uno podemos tener una experiencia concreta, ¿no? Y todos tenemos algo que decir sobre esta cuestión de la soledad. Por tanto, ¿no?, también tiene otra característica común, como cualquier otro significante, pero en concreto hoy abordando este, es que es singular, también es común, ¿no? Lo singular y lo común aquí nuevamente se plantean, no es uno sin el otro, como efectivamente el psicoanálisis directamente también plantea con el tema del inconsciente. Bueno, no hay una clínica de la soledad en el psicoanálisis. Si uno rastrea precisamente todo lo que son los referentes, ¿no? Si nos vamos en concreto a Freud, Lacan o a otros referentes que han trabajado desde otras orientaciones este tema de una manera también con aportaciones bastante interesantes para entenderlo como concepto y también en el campo de la clínica, ¿no? No hay una clínica de la soledad, no hay una significación, ¿no?, de que la soledad como tal sea una de las estructuras que trabaja a nivel de la psicopatología, por ejemplo, el psicoanálisis. Eso no está, ni está en Freud ni está en Lacan. Pero lo que sí es cierto es que tanto, por ejemplo, en Freud como en Lacan, ¿no?, la dimensión que hacen surgir acerca de la soledad es bastante interesante y además de entrada, desde un primer momento, por decirlo de alguna manera, bastante radical, teniendo la palabra aquí radical, desde mi punto de vista, un sentido bastante positivo en ese sentido, ¿vale? ¿Qué radicalidad es la que plantea tanto Freud como Lacan acerca de la dimensión de la soledad? Que la plantean en términos de estructura. Y esto es algo que permite entrar a trabajar el tema desde otra manera diferente, que aunque lo vamos a retomar, que es desde lo que puede ser en un momento determinado de la vivencia, etc. La soledad tiene una dimensión, ¿no?, estructural. Y eso es algo que permite situar, al menos desde el psicoanálisis, ¿no?, que está de entrada en la emergencia misma del sujeto, tal como lo plantea el psicoanálisis como un sujeto hablante. Es decir, no se puede entender el sujeto sin esa dimensión estructural que es la soledad, en términos como plantea Lacan, en términos de estructura. Esta dimensión, ¿no?, a nivel de radicalidad, ¿no?, nos hablaría, ¿no?, de un espacio, ¿no?, de que si es estructural en sí misma, es decir, si es algo que está en la misma producción del sujeto, como un sujeto que habla, como un sujeto articulado, por ejemplo, a las palabras de otro, como un sujeto que nace precisamente en eso que en psicoanálisis se llama el otro con mayúsculas, ¿no? Es decir, ¿cómo nos la arreglamos con esto?
sería cómo no, una de las cuestiones de entrada, cómo nos arreglamos con eso que se llama la soledad, si de entrada está como un término de estructura, ¿no? Bien, terminas con la maqueta inicial, ¿no? Es decir, uno de los modos, ¿no? En el que el psicoanálisis precisamente responde a esto, el cómo se la arregla cada uno, ¿no? Con la soledad, es precisamente aportando o ofreciendo, ¿no? El lazo particular que el psicoanálisis plantea en términos de clínica psicoanalítica. Es decir, el lazo particular que el psicoanálisis supone, ¿no? En esa relación, ¿no? Donde dos sujetos se encuentran en una relación de interrelación con un objetivo concreto y donde efectivamente empieza, por decirlo de alguna manera, un espacio donde empezar a arribar o a recorrer un camino desde unos lazos preestablecidos de antemano, ligados a eso que se llama y que conocéis el inconsciente, ¿no? Para ver si efectivamente en esa aventura de una relación analítica con el otro uno puede cambiar de modo de vincularse. En ese sentido, ¿no? Es como empezar, ¿no? Un recorrido que va a ir llevando, ¿no? Por decirlo, a un sujeto, a una persona en un momento determinado que toca la consulta de un consultorio, ¿no? A ponerse en juego, por decirlo así, ¿no? Desde esa primera experiencia radical que puede ser su entrada en contacto con la lengua y los efectos de ese recorrido. Bien, eso es lo que en un momento determinado un psicoanálisis puede ofrecer, ¿no? a las personas, ¿no? Que plantean en un momento determinado enredos con esto, o que plantean en un momento determinado dificultades con esto, o que plantean en un momento determinado la soledad como un inconveniente y no como un recurso, en ese sentido. Bien, esto es lo que me parece en un momento determinado de lo que se trata, ¿no? Si el psicoanálisis plantea esa radicalidad de la soledad por estructura, si la soledad del ser hablante es inevitable. Sería una pregunta, ¿no? En ese sentido. Y si la lógica del tiempo en la que vivimos, que es una lógica de la hiperconexión, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Una lógica donde no hay tiempo para detenerse, ¿no? En considerar, ¿no? un discurso sobre lo que a uno le pasa que no sea rehabilitador, o que no sea rehabilitador en las diferentes, ¿no? dimensiones, ¿no? Que los distintos discursos de la esfera sí proponen al sujeto, ¿no? Sea a través de los medicamentos, sea a través de propuestas adaptativas que tienen su lugar, por supuesto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como digo, esto evitaría esto que se llama la soledad como un hecho de estructura, ¿no? Si de todas formas, si es evitable, ¿no? O es inevitable, por ser sujetos hablantes, por ser sujetos conectados al lenguaje, perdón, ¿qué implicaría, ¿no? esto? ¿Cómo abordaríamos esta cuestión? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué vínculo es el que propondría en un momento determinado el psicoanálisis para situar esta cuestión que de entrada aparece dicha por los discursos sociales como un inconveniente más que como un recurso para el sujeto, ¿no? O cómo son los modos de hacer vínculos actualmente que tenemos las personas, ¿no? Con los otros o con los objetos, ¿no? Que nos propone este sistema que, como sabéis, es un sistema que subsume cualquier posibilidad de sujeto que no sea poniendo en el centro el consumo. ¿Y qué podemos decir desde el campo del psicoanálisis? Bien, como os decía, ¿no? Desde el lado de lo que son los discursos sociales, ese otro social, ¿no? Insiste desde diferentes ángulos, perspectivas terapéuticas, por decirlo así, en que la soledad es una enfermedad. Es una enfermedad y es un trastorno en ese sentido. Y como enfermedad y como trastorno, la lógica
que designa, ¿no?, este modo de entenderla, es una lógica donde hay que erradicarla, donde hay que proponer medidas de curación o donde hay que efectivamente proponer medidas para que el sujeto no se sienta tan solo, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, todo lo que supone el creciente aislamiento de los ciudadanos y ese sentimiento de soledad, ¿no? Es algo también que es curioso, ¿no? Porque preocupa precisamente a la clase política, ¿no? Se dedican recursos a este tema, ¿no? A veces bastantes recursos, ¿vale? Las administraciones públicas y los profesionales se agrupan alrededor, ¿no?, también de trabajar esta temática, ¿no?, que está considerada, al menos en esta vertiente, que está considerada, digo, insisto, no que no la tenga, digo, que está considerada en esta vertiente, ¿de acuerdo? Y que además, ¿no?, se le asigna un calificativo y aparece, si vosotros os vais, ¿no?, a lo que son los medios, ¿no?, tanto de difusión de los conocimientos científicos como los medios mismos de epidemiológicos, ¿no?, o como todos los estudios que se realizan desde el lado de la sociología respecto a los modos en que se manifiesta en un momento determinado el malestar, tiene el calificativo de epidemia. Es curioso, ¿no? La soledad es una epidemia como el coronavirus. Es, es increíble, ¿no? Suena como a chiste, ¿no? En este momento, ¿no? Una epidemia que afecta a un gran número de sujetos. Al menos eso es lo que leemos, al menos eso es lo que se escucha, ¿no? Es decir, qué vertiente es la que se transmite de una manera mayoritaria respecto a lo que es la soledad, es una lectura psicopatológica desde ese punto de vista. Es una lectura de algo que efectivamente, algo que hay que erradicar en ese sentido, algo que hay que tratar, algo que no es conveniente que se manifieste, o al menos que al menos no es conveniente que se manifieste de determinadas formas. ¿Por qué sería? Es decir, ¿por qué esta dimensión, ¿no?, es la prevalente? Por supuesto, rápidamente podríamos encontrar multitud de explicaciones. Pero hay dentro del campo del psicoanálisis, y no solo, ¿no?, hay una serie de explicaciones, ¿no?, que vienen dándose, ¿no?, de por qué en nuestro tiempo hablaríamos de un tema como el de la soledad en términos de pandemia, ¿no?, en ese sentido. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que se atribuyen como explicación es precisamente que los modelos sobre los que el sujeto se sustentaba respecto a sus ideales, ¿no?, que son esos modelos que asisten precisamente en todo lo que es el siglo XX, son modelos que se han desestructurado, por decirlo de alguna manera. Es decir, son modelos que no sirven de referencia como para organizar en un momento determinado, ¿no?, los amarres de la vida de las personas, en ese sentido, ¿vale? Todo eso que tiene que ver, ¿no?, con la desaparición de la familia extensa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la desaparición de los grandes ideales que durante el siglo XX han sido un verdadero faro, ¿no?, que ha guiado la luz de la literatura, de la ciencia, del arte, ¿no? Pues esos faros, digamos, que empiezan a apagarse y efectivamente empiezan a dejar al sujeto cada vez más solo. Es decir, sin un anclaje en una serie de ideales que han permitido regular su vida, ¿no?, a nivel de todo lo que eso se puede llamar las esferas más particulares en las que se sustentan la vida de las personas interna y externa, si es que esto es adecuado decirlo en psicoanálisis, ¿vale? Desde ese punto de vista también nosotros tenemos que mirar, ¿no?, esa desestructuración
de esos ideales que han sostenido un modo en que el sujeto ha organizado su mirada y su vida acerca de lo que le rodea, ¿no? No podemos dejar de pensar que efectivamente son ideales que responden a las sociedades europeas. En ese sentido también, efectivamente, no son generalizables. Lo único que pasa es que tienen muchísimo peso en lo que es como durante todo esto que se llama el siglo XX y los inicios del siglo XXI, en los efectos que estamos viendo, por decirlo de alguna manera, de la desestructuración de esos parámetros en términos de ideas. Una de las cuestiones, por ejemplo, también, de las causas que se plantean, ¿no? Es un término que seguramente todos sostenemos, es un término que hemos incorporado directamente al análisis que realizamos de la realidad y es un término que nos marca un modo particular también de sufrir las consecuencias, ¿no? de esa desaparición, ¿no? de esos ideales, de esos faros, y que sin embargo no han tenido una correspondencia, por decirlo de alguna manera, con una sustitución que no haya sido la que se propugna, por ejemplo, desde el lado de lo que es el modelo del sistema capitalista, en ese sentido. Y ese concepto es la precariedad. Es decir, una de los argumentos, ¿no? que se plantean dentro del campo, de los análisis que se hacen del campo no solo económico o social o del lado más sociológico, sino del lado del propio psicoanálisis, es la conciencia de precariedad, ¿no? Y de la fragmentación de los lazos sociales que han sustituido o que han constituido a nivel de la familia, del trabajo, de la pareja, ¿no? Uno asiste como efectivamente eso, que era una referencia, ahora parece que se desdibuja, ¿no? O al menos, ¿no? Hay cierta precariedad del sujeto respecto a los modos de continuidad de los mismos o a los modos en que se sostiene, ¿no? en esos lazos, por decirlo así. El resultado más patente de la fragmentación del lazo social, por decirlo así, es el sentimiento de soledad. Es decir, es precario los lazos familiares, es precario los lazos del trabajo, no hay continuidad a nivel de los lazos emocionales. Efectivamente, podemos decir que el sujeto está cada vez más solo, ¿no? En ese sentido, ¿vale? No nos olvidemos que el término precariedad es un término que hay que vigilar porque señala también un modo muy particular de la relación del sujeto en el momento actual con el inconsciente. Y eso para los psicoanalistas tiene que ser importante vigilar esas cuestiones, porque efectivamente sabemos que esos lazos precarios con el inconsciente hay que trabajarlos porque también sabemos que el inconsciente se cierra. Desde ese punto de vista, la precariedad también, cuando se dice que hay conciencia de precariedad, eso está por ver, porque más bien lo que vemos es que los sujetos aceptan la precariedad de los lazos que el sistema social propone sin cuestionarlo grandemente. Son así, no hay más remedio, ¿no? Digamos que no hay contestación desde ese punto de vista. Por tanto, tomar conciencia de la precariedad sería ya en sí mismo un cambio de lugar para poder hacer algo con eso, en ese sentido. Podemos decir que desde ese punto de vista es una soledad forzada, no es elegida, es una soledad forzada, ya que el capitalismo actual convierte a cada individuo en el agente mismo de la propia que tiene que generar sus propios lazos sociales. No es que esto sea diferente, no es que esto sea diferente. El problema es que en esa generación también hay una responsabilidad. Esa es la cuestión. Y también hay que señalar en ese sentido de la precariedad, ¿no? De que efectivamente, como señalan otros autores que trabajan estas temáticas, ¿no? Es que no siempre fue así. Es decir, una de las cuestiones que de mi punto de vista, ¿no? Es discutible, pero de mi punto de vista, tienen que ver con este modo tan particular de donde lo precario
nos asiste, por decirlo así, en todos los lazos que constituyen a alguien en su singularidad, por decirlo así, es que efectivamente pierden la referencia. Es decir, es como que el sujeto no hay nada antes que él, ¿no? Y vive conectado, por decirlo así, como se plantea en psicoanálisis, a un goce continuo, ¿no? De un consumo que no permite ni siquiera cuestionarlo. No permite eso que se llama una operación donde el deseo pueda aparecer por algún sitio, en ese sentido. Pero entonces hay que recordar que no siempre fue así, porque, y esto es me parece muy importante, porque no todo está perdido desde ese punto de vista, ya que podemos ver, ¿no? en esos modos sociales, ¿no? Donde lo precario está, también modos muy interesantes de contestar, por ejemplo, a esta irrupción de la inmediatez de las cosas, en ese sentido. Es decir, os decía que en otros tiempos, efectivamente, el problema del lazo social, ¿no? Era al revés, ¿no? Era como que uno quería deshacerse rápidamente del lazo social de la familia, del lazo social de aquello que de alguna manera congestionaba en su modo o en sus deseos, por decirlo así, de cierta libertad, si es que podemos llamarlo así, para salir a construir un recorrido propio. Sin embargo, parece ser que más que eso, actualmente lo que se plantea, como dicen algunos psicoanalistas, ¿no? Que trabajan en esta cuestión, es que ya no es cómo salir del lazo social. El problema no es cómo salir, cómo escaparse de esa cuestión, sino cómo mantenerse en algún tipo de vínculo que pueda durar algún tiempo, porque todo es precario. ¿eh? Lo de hoy ya no sirve 5 minutos después, en ese sentido. ¿Cómo hacer, ¿no? de las relaciones de vinculación de las personas algo que tenga una continuidad, al menos en el tiempo? ¿Vale? Esto, bueno, no me voy a detener, pero podemos ver el discurso de la gente joven, ¿no? Articulado a no tener proyectos en un momento determinado vitales porque no pueden constituir nada que sea estable, por ejemplo, desde el lado del mundo del trabajo, ¿no? en ese sentido. Y eso lima, por decirlo así, también cualquier otro proyecto vital que sea. La fragilidad, ¿no? Y la volatilidad de las relaciones del sujeto con sus objetos a nivel del vínculo social son cada vez más frágiles en ese sentido. ¿Vale? Paradoja es el término que yo usaba, paradojas, ¿no? Son la soledad y sus paradojas, por decirlo así. Desde un punto de vista de cuando hacemos referencia a lo que es solo, ¿no? Como adjetivo, perdón, hacemos referencia a quien está sin compañía, separado de los otros, sin vínculos familiares habituales o sin ayuda. Pero cuando nos referimos al término soledad, y esta diferencia me parece que es importante también considerarla por lo que tiene después de modo de articular en psicoanálisis estos conceptos, ¿no? El modo de articularlo en el sentido de la operación que pueda proponer el psicoanálisis como un modo de abordar esto en la clínica. Decía que con el término soledad, sin embargo, está ligado, ¿no? a la situación de una persona que está sola de manera momentánea o duradera y está asociado al aislamiento, al estado de abandono y a la separación. Quiere decir que ya cuando hacemos referencia a esta cuestión de solo y soledad, ya vemos cómo aparecen ciertos sesgos que nos pueden indicar cómo en un momento determinado estar en un sitio o estar en otro es también tener una mirada concreta acerca de la realidad en la que uno se relaciona con, vamos a llamarlo, esta experiencia. El psicoanálisis también lo han planteado otros autores cuando han trabajado esta temática. Desde muy tempranamente, ¿no? Planteó, ¿no? que la capacidad de estar a solas es el resultado de un proceso que es complejo. ¿Vale? Eso implica que efectivamente estar a solas es algo que es problemático.
Porque si es algo a lo que se llega, si es algo que es un camino a recorrer, si es un proceso, efectivamente pueden pasar muchas cosas en ese proceso, a lo largo de que un sujeto, por decirlo así, lo recorra, ¿no? Pero fundamentalmente desde esta óptica, y es una óptica psicoanalítica, ¿vale? Estar solo es algo que se aprende. Es decir, uno aprende a estar solo. En ese sentido, aprende a soportar el sentimiento de soledad y también a hacer algo con ello, ¿no? En ese sentido, ¿vale? El término aquí, ¿no? De que estar solo es algo que se aprende, nos lleva directamente a entender que el aprendizaje nunca es sin el otro, ¿no? Y en ese sentido, esa experiencia de aprender a estar solo no es sin cómo efectivamente el sujeto se la ha jugado en las relaciones que ha tenido con el otro, con los distintos otros que han sido significativos, por decirlo así, en su modo de hacer su biografía, por decirlo así. Entonces, no se aprende solo, se aprende siempre en la relación con otro, aunque en esa relación uno aprenda a estar solo, aunque parezca paradoja en ese sentido. Este modo de entender que se aprende, que uno aprende a estar solo, lo desarrollaron precisamente todo lo que eran los psicoanalistas de habla inglesa, ¿no? Y que planteaban, por decirlo así, ¿no? En el estudio que hacían de la soledad y el aislamiento, ¿no? Planteaban que efectivamente lo que nos permite estar a solas es la capacidad que disponemos de separarnos precisamente de aquello que nos solicita, ¿no? Aquello que nos demanda presencia, aquello que efectivamente nos exige estar, aquello que precisamente nos convoca, en este caso, por ejemplo, de la sociedad contemporánea, a estar continuamente haciendo. Hacer, hacer y hacer. Desde ese punto de vista, este modo de plantear también nos entrega otro concepto que es interesante, que es uno aprende a estar a solas siempre que hace separarse de algo. Y eso es algo que de entrada plantea un movimiento diferente al que las relaciones del sujeto con su goce en la inmediatez de los objetos de consumo propone. Desde ese punto de vista, vuelvo a insistir en esta cuestión, que para aprender a estar solo hay que aceptar de entrada una pequeña operación que no es sin riesgo en el sentido de poder asumir cierto daño en la operación, que es la separación. Separarse de algo. Es decir, uno puede, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que de alguna manera hacer la experiencia de qué supone estar sin esa demanda continua, ¿no? Que lo aferra a una presencia también continua. Por ejemplo, uno de estos referentes, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto lo han trabajado gente que trabaja esta temática también, por ejemplo, Winnicott, ¿no? Escribe que la capacidad de estar verdaderamente solo constituye un síntoma, fijaros vosotros, de madurez de por sí. Es decir, que el que uno aprenda a estar solo, eso es signo de madurez, ¿no? En ese sentido. Y fijaros vosotros que ese concepto es un concepto bastante peliagudo en determinados contextos psicoanalíticos. Es decir, esta capacidad tiene por fundamento, por ejemplo, todo lo que son las experiencias infantiles de estar a solas en presencia de alguien. Volvemos nuevamente a plantear cómo el aprendizaje o todo lo que se llama aprender no es sin el otro, ¿no? Y que efectivamente en ese modo de aprender también están las marcas de ese otro. Es decir, que uno no aprende solo en el sentido de sin herramientas. Esas herramientas se las aporta, en este caso, aquel que lo acompaña, ¿no? En ese sentido, lo que me interesa remarcar también de aquí es que la soledad es algo que se construye. Y
esta orientación, esta lectura, resulta bastante interesante a la hora, por ejemplo, de considerar también, ¿no? Lo voy a decir también, las dificultades, por ejemplo, que tienen las personas actualmente para estar solas, en ese sentido, ¿no? Y que eso aparezca precisamente como un síntoma, ¿no? Desde ese punto de vista, fijaros vosotros que la soledad se construye a lo que lleva es que alguien pueda suponer, o por lo menos haber conseguido a cierta distancia respecto a eso que se denomina las pulsiones, ¿no? En el sentido sexual o en el sentido destructiva, ¿no? Y alcanzar esa parte de la vida pulsional que no es sin excitación ni estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la soledad es una construcción que cuando se consigue uno arriba a cierta calma, ¿no? Y eso es de lo que no disponemos, porque el sujeto concreto de la sociedad contemporánea es un sujeto de la hiperactividad, es un sujeto del hacer, es un sujeto para no detenerse, es un sujeto precisamente donde no puede, ¿no? No haber calma en ese sentido, tomar distancia de las exigencias que la apremian en ese punto. En ese sentido también, desde esta perspectiva, ¿no? La soledad implica haber salido también de los requerimientos de todo lo que es la fantasía, inconsciente, etcétera, etcétera, si consideramos esta parte. En otras palabras, ¿no? Y esta es la idea a donde quería arribar. Lo que permite estar solo es la capacidad de separarnos de lo que nos hace gozar o nos excita, en ese sentido, ¿vale? Y eso se concretiza en la vida particular de modos muy diferentes, ¿vale? Ya sean en las actividades, en el cúmulo de actividades en las que el sujeto está enredado continuamente, o los padres para los niños, ¿no? Basta, por ejemplo, ¿no? En este momento determinado de confinamiento, como uno de los clamores, precisamente, que aparecen con un peso bastante grande, es la posibilidad de descansar de los críos, ¿no? Incluso, a veces, también de descansar del otro, de la pareja de quien tiene al lado, ¿no? Quiere decir que efectivamente, ¿no? Es cómo poder separarnos de ese lugar donde haces presencia, donde estás, donde aparecen las exigencias, es algo que efectivamente corroboraría ese estado, ¿no? Que permitiría una cierta calma por soportar estar solo, en ese sentido. Bien, si el estar solo es un aprendizaje, algo que hacemos en un lazo con el otro, con mayúsculas y con sus especificidades, ¿no? Concretas en el recorrido de cada uno, también, ¿no? Es cómo se está solo, ¿no? Es decir, porque bien, tiene sus avatares, pero ¿cómo se está solo? Por decirlo así, sería otra pregunta que podría efectivamente venir asociada a este estar que parece ser, ¿no? Se puede llegar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la soledad se diversifica. Y desde ese punto de vista, no es la soledad. Ya tendríamos que hablar de soledades, en plural, en ese punto, ¿no? Y incluso podríamos efectivamente ir más allá, en el punto de decir que es múltiple como las personas son múltiples, ¿no? Y en ese sentido, también no hay una manera única de vérselas con la soledad. Hay una manera múltiple y en el extremo cada uno tiene su manera particular de vérselas con esto, que al fin y al cabo es donde va a redundar en un momento determinado la propuesta que, como decía, hacíamos desde el campo del psicoanálisis. Una propuesta de una relación donde configurar ese discurso propio acerca de la soledad. Entonces, de esa variedad, desde esa variedad de múltiples formas de la soledad, es decir, la soledad tendría varios nombres, por decirlo así, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque está solo o sola, ¿vale?
Puede ser porque te sientes solo o sola, porque deseas estar solo o sola, o porque estás obligado a estarlo aunque no lo quieras. Cada una de esas formulaciones es un nombre de la soledad, por decirlo de alguna manera, para especificar de una manera concreta lo que vamos a desarrollar. ¿Vale? Y cada una de estas nominaciones también trae detrás, ¿no?, todo lo que es una experiencia en ese sentido. ¿Vale? Como os decía, aunque he intentado aglutinar ante la propuesta de que era una clase abierta, ¿no?, pero tiene un contexto, os lo dije desde el principio, que el tema de la soledad estaba especificado en esta clase dentro del módulo del fin de vida. Luego voy a retomar algunas cuestiones que hacen referencia a este estar solo, te sientes solo, deseas estar solo o estás obligado a estarlo aunque no lo quieras, también en el final de la vida de alguien. ¿Vale? Eh, eh, hemos dicho anteriormente que el psicoanálisis desde Freud se caracteriza porque dialoga con otros discursos. Es decir, también, ¿no?, esa lectura psicopatológica, por ejemplo, de la que antes hablamos, en la que se sostienen otros discursos, está sustentada también de una manera en cifras. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace, la cifra es lo que hace en un momento determinado para los discursos de la salud sustentar determinadas prácticas también en ese sentido. ¿Vale? Y una de las cosas que nos vienen desde el lado de la sociología o de los estudios epidemiológicos pone en el tapete una realidad numérica, de la misma manera que el coronavirus pone una realidad numérica en el modo en que está desolando el tejido social y en el modo también en que hoy asistimos a esa manera tan peculiar que es la muerte o el morir en un momento determinado de las personas. Al menos nuestras referencias a nivel de lo que puede ser el siglo XX o el siglo XXI son referencias que al menos no nos alcanzan a nivel del imaginario para entender ese modo de morir, y aunque a nivel de lo que puede ser históricamente podamos tener referencias de eso. ¿Vale? Entonces, de lo que hablaba es que el número también es importante tenerlo en cuenta en ese sentido, porque a veces el número es el modo en que se reparten los recursos. Y eso también nos tiene que mover en un momento determinado, ¿no?, para explicar, ¿no?, o para considerar, ¿no?, que no es anodino cómo se distribuyen los recursos en ese sentido. En España, más de 2 millones de personas, por ejemplo, de mayores de 65 años viven solas, y de ellas 850.000 tienen más de 80 años. ¿Vale? Esta es una cifra importante, ¿no? Porque nos habla, ¿no?, de ese alargamiento de la vida, ¿no?, sustentado en unos parámetros de calidad en los que se ha sostenido el progreso, por ejemplo, técnico y de la ciencia, y lo que se denominaba, ¿no?, las culturas del bienestar o las sociedades del bienestar, que en este momento están, digamos, bastante paupérrimas, con las consecuencias que eso tiene para la protección de la vida de las personas. De esos mayores de 80 años que viven solos, cerca de 7.000 son mujeres. Y este es otro dato también que es importante considerar, ¿no?, a la hora de la lectura que se realiza del discurso acerca de la soledad en un momento determinado. Hay muchos porqués, ya lo sabéis, no tengo que detenerme en esto porque son cuestiones que sabemos y que están sustentadas acerca del aumento de la esperanza de vida, el aumento de la población en las grandes ciudades, el descenso de la opción de ese modelo particular que se propone como matrimonio, o crecen las adopciones, o este tipo de cosas, otros modos de tener hijos, ¿vale? Pero de esas 700.000 mujeres mayores de 80 años que viven solas, muchas lo hacen por decisión propia. Y me parece que también es otro discurso que hay que escuchar, ¿de acuerdo? Porque es lo que quieren, ¿vale? Porque su independencia, su casa, su vida, su rutina sigue siendo fundamental a pesar de su edad, y porque reivindican además su derecho a seguir así solas.
me parece interesante, ¿no?, que aparezca por aquí, ¿no?, un discurso que se contrapone en un momento determinado con lo que antes planteábamos de la soledad como algo que se considera no adecuado, ¿no? Es un derecho, es una posición de palabra que viene por el lado, por ejemplo, de un colectivo amplio y que articula un discurso alrededor de considerar el derecho a vivir solo como un derecho, es decir, la soledad como un derecho. Y en ese sentido es interesante, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, el escuchar no solo las cifras, sino el discurso que está detrás de esas cifras. En ese sentido, como sabéis, y esto es algo que recorre todos los discursos acerca de la soledad, es que no es lo mismo, por tanto, estar solo que sentirse solo, ¿vale? Estar solo no es siempre un problema desde ese punto de vista y lo vemos, por supuesto, asociado a estos discursos de los que hablábamos, ¿no? En ese sentido, se puede decir que la soledad deseada y conseguida no constituye un problema para las personas, ¿no?, ni siquiera en el final de la vida. Y esto también es otro parámetro interesante, ¿no?, porque se considera, ¿no?, en el final de la vida la soledad como un sufrimiento en plus, ¿eh? Y por tanto, habría que trabajarlo desde un punto de vista médico o de un punto de vista sanitario o de un punto de vista rehabilitador, ¿eh? Efectivamente, el considerar, por ejemplo, que la soledad deseada y conseguida no constituye un problema para las personas, ni siquiera en el final de la vida, es porque podemos hablar de que hay un parámetro dentro de esta consideración, o de las personas que pueden formular esto en estos términos, de que han conseguido al final de su vida un cierto grado de dignidad en ese punto, ¿vale? ¿Y qué hacen de ese momento también un momento para la toma de distancia o para esa toma de distancia de poder separarse de algo y poder decir algo propio de esa operación, ¿vale? Por tanto, desde ese punto de vista me parece, ¿no?, que no es baladí considerar este tipo de discursos y lo que conllevan, ¿no?, respecto al modo en que como psicoanalistas estamos comprometidos en la escucha, ¿no?, lo que escuchamos, ¿no?, a nivel de lo que llega no solo a los consultorios, sino también en los grupos donde se trabaja o en las instituciones donde estamos presentes, ¿vale? Por tanto, nuevamente lo que aparece es esa dimensión, ¿no?, donde sentirse solo es algo mucho más complejo y paradójico de lo que puede ser considerado, ¿no?, como un registro meramente emocional, en ese sentido, ¿vale? Ya que puede ocurrir, y esto lo sabemos, ¿no?, que lo experimentamos incluso estando en compañía. Por tanto, el sentirse solo es una, voy a llamarlo de esta manera, es un encuentro del sujeto donde ningún medio técnico, por decirlo así, o donde ninguna compañía, bajo el modo de lo imaginario, de las propuestas alrededor, puede evitarlo, ese sentimiento, en ese sentido. Desde este punto de registro y de discurso es que podemos encontrarnos, ¿no?, con definiciones de la soledad que son consideradas efectivamente en estos términos, ¿vale? Que es una experiencia subjetiva que se produce cuando no estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no son suficientes o no son como esperaríamos que fueran. Es decir, en ese sentido, parecería que la soledad es el efecto de que no hayamos conseguido una complementariedad que parecería que está de entrada en lo que solicitamos. Y por tanto, aparecería como algo que nos decepciona, como algo que nos frustra o como algo que nos produce un daño, sea del tipo que sea, porque no se ha conseguido eso que esperábamos o no obtenemos esas satisfacciones que de entrada nos merecerían. Desde este tipo de discurso también podemos encontrar
lo que se denomina una división de la soledad respecto a lo que es una soledad objetiva y una soledad subjetiva, con el cual no hay ningún problema en estar de acuerdo en este tipo de cuestión, ¿no? Porque si se define, ¿no? Y en este terreno, por eso lo traigo, ¿no? Del final de la vida, ¿no? La soledad objetiva, ¿no? Hace referencia a la falta de compañía, donde, por ejemplo, se sitúa el 14% de las personas mayores de estas cifras que antes yo decía, que residen, por ejemplo, en sus domicilios, ¿vale? Es decir, que han elegido, de alguna manera, en este discurso que antes hablábamos, ¿no? Estar solas, ¿vale? No siempre implica, por ejemplo, una vivencia desagradable, por tanto, sino que puede ser una experiencia que se busca. Y además es una experiencia que aporta algo más que daño, en ese sentido, ¿vale? O que es una experiencia que aporta, de la cual el sujeto saca algo, en ese sentido, algún tipo de beneficio. Incluso encontramos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de discursos también, incluso en aquellas personas que se ven obligadas a vivir solas, pero que rescatan ese punto, ¿no? De elección como algo importante, ¿no? En la construcción de lo que es su vida en esos momentos. Y después está la soledad subjetiva, que también sabréis y habéis escuchado que se hace alusión a lo que es la soledad emocional frente a eso que se llama la soledad objetiva. Estamos dentro de los discursos en nuestra época, en ese sentido, ¿vale? La soledad subjetiva, la emocional, que la padecen las personas que se sienten solas, ¿vale? Es un sentimiento doloroso y temido por el 22% de las personas mayores, y nunca es una situación buscada. La situación de partida para el sujeto es totalmente diferente si la definimos de una manera o si la definimos de otra. Y los estudios que se dedican a la contabilización de la frecuencia de este tipo, ¿no?, de experiencias nos marcan que el peso que tiene una sobre la otra también es bastante diferente, ¿vale? Es decir, que si hablamos en términos numéricos, esa diferencia se sostiene. Si hablamos en términos conceptuales, esa diferencia se sostiene. Y si hablamos precisamente en términos de sujeto, en términos de la experiencia de un sujeto respecto a esa cuestión, las diferencias también están, ¿vale? Una de las cuestiones que se dicen, ¿no?, respecto a ese modo contable, ¿no?, de hablar de esta temática es la intensidad, ¿no? Es decir, para evaluar, ¿no?, cuánto de solo está alguien en ese sentido, hay que hacer referencia a la intensidad del sentimiento, desde ese punto de vista. Sentirse solo durante un rato, ¿no?, puede comportar bienestar. Conecta al sujeto con algo del orden del bienestar, algo del orden de lo que en un momento determinado a mí me gusta considerar como cierto remanso de paz, aunque sea momentáneo. En cambio, cuando ese sentimiento dura en el tiempo, podéis reconocer perfectamente aquí en este discurso el discurso del estrés, ¿de acuerdo? Así que ya lo digo de entrada, ¿no?, porque es así. Es decir, en cambio, cuando dura mucho en el tiempo, ¿no?, sobre todo si esa opción, si esa soledad no es deseada, es uno de los principales problemas a los que suelen enfrentarse las personas y que más efectos tienen sobre eso que se llama la salud. Por ejemplo, si tomamos lo que dice alguien respecto a esta cuantificación, ¿no?, del quantum de soledad, cuánto de solo y qué efectos tiene, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿no?, o dice, ¿no?, la soledad es como si vas de viaje y te tiras 9 días fuera y llegas a tu casa y dices, qué a gusto, llegué a mi casa, por fin, ¿no? Pero es un rato o un día. Pero si piensas que va a ser otro día y otra noche y otro día y otra noche, eso es inhumano, ¿eh? Es decir, ese también es un retazo de discurso de alguien que nos muestra un modo particular de relacionarse con la soledad. Es decir, como, como un desgaste, como algo que tiene una inscripción de dolor, de daño, y que incluso, ¿no?, podemos, ¿no?, advertir entre líneas de este discurso el peso que tiene para alguien, ¿no?, ser anónimo para el deseo de otro, en ese sentido.
tiene su riesgo, por tanto, estos modos, ¿no? Es decir, el sentimiento de soledad tiene su riesgo y así se califican también, y así en relación a eso se distribuyen los recursos, y así en relación a eso también se buscan profesionales con perfiles apropiados para atender a la cantidad, en ese sentido. Los riesgos de la soledad, ¿no? Se han encontrado que afecta precisamente a eso que se llama la salud de las personas de múltiples maneras. Y esto tampoco es insignificante. Esto tiene su peso en ese sentido. Porque entre los indicadores de aislamiento, entre los indicadores de la salud, ¿no? En general, ¿no? Que se han relacionado precisamente con este modo, ¿no? De ese sentimiento de peso que el estado de soledad imprime en las personas, está los índices de depresión, el abuso de tóxicos, la sobremedicación, el deterioro general de la salud e incluso, por ejemplo, eso que se denomina los intentos de suicidio. Quiere decir que un modo en concreto de vérsela con esto que se llama la soledad, ¿no? Para determinados sujetos, los coloca en una vía precisamente que los lleva a un sufrimiento, ¿no? Que se manifiesta de múltiples maneras y que efectivamente nos muestra, ¿no? Que al menos, ¿no? Desde un punto de vista, digamos que hay algo que no se termina de organizar en ese modo relacional, ¿no? O en esos modos en los que los sujetos se vinculan en su vida cotidiana. Bien, angustia, ansiedad, tal. Y también se vincula debilitamiento, como sabéis, del sistema inmunológico, la aparición de enfermedades como la diabetes, la artritis y el Alzheimer. Pues permitirme, ¿no? Esta licencia que no es más que mía y de la cual solo soy responsable de esto, ¿no? Es muy curioso precisamente que una de las cuestiones, por ejemplo, de las que se han asociado, ¿no? El sentimiento crónico de soledad y el daño asociado precisamente sea algo que afecta a la memoria, cuando algo de lo que del lado del discurso del inconsciente uno puede escuchar a nivel de lo que queda enredado, a nivel de lo subjetivo ahí, es precisamente el peso de ser anónimo, ¿no? Y que uno de los lugares donde efectivamente relaciona con una enfermedad, ¿no? O con un trastorno, con un deterioro, por ejemplo, tan evidente a nivel de la memoria, ¿no? O del Alzheimer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Todo este tipo de situaciones que nos describen, los trastornos, los efectos de la salud, ¿no? Nos muestran también otro parámetro que tenemos que considerar desde el lado de estos discursos de la salud, y es la importancia que tiene no contar con una red social de apoyo. Es decir, la importancia que tiene precisamente, ¿no? con que el sujeto, ¿no? Esté articulado a eso que planteamos del principio y que yo planteé, que es la precariedad en el momento actual, por ejemplo, de los lazos de los sujetos en los lugares donde se sostiene y las condiciones, ¿no? En las que se instituye, por ejemplo, la vida sin ir más allá en lo que son las grandes ciudades, en ese sentido. Bien, sí, un estudio que me parece muy interesante conocer, ¿no? Y a los cuales os invito a leer, ¿no? Precisamente porque nos habla, ¿no? De un modo, ¿no? Particular en que se lee la psicopatología, ¿no? En ese sentido. Alto riesgo de aislamiento social en las personas mayores, quiere decir que las personas mayores están en riesgo precisamente, ¿no? De ser un colectivo, ¿no? En el que esto se presentifica de una determinada manera. Curioso, curioso que precisamente, ¿no? Las personas mayores sean también las personas que han sido el foco más cruento, ¿no? En esta pandemia del coronavirus. Es curioso también que las personas mayores que han sostenido, ¿no? Lo que es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En ese recorrido biográfico, sean también los grandes olvidados. Y es curioso también, y aquí vuelvo a retomar, ¿no? En el sentido de que no todo está perdido, ¿no? Que sea precisamente por las personas mayores donde podemos escuchar una protesta organizada de un discurso diferente a acepta lo que hay porque no hay otra cosa. Es decir, en este sentido, todo lo que en este momento, ¿no? Se constituye como
como organización social de una protesta, que no es más que una reivindicación legítima a la manera en que hablábamos de las mujeres en este momento, ¿no? Esto es un verdadero, por decirlo así, halo, ¿no?, de optimismo, porque no todo está perdido en el sentido de que entregar así como así, ¿no? El pensar que los lazos pueden ser de otra manera que como el sistema capitalista, y como supongo que trabajaréis de una manera que me consta bastante interesante con el próximo día con José Limovis, ¿vale? Donde es una referencia precisamente de todas estas temáticas, y os invito ya desde aquí precisamente a que os conozcáis también para escuchar los desarrollos que José Limovis tiene de este tipo de articulaciones tan interesantes. Bien. Eh, estos discursos, ¿no?, que se organizan alrededor de generar, ¿no?, un modo de reivindicar un valor de la palabra, ¿no?, un modo de reivindicar un valor de cuestionar precisamente, ¿no?, ese modelo técnico, ¿no?, que nos propone la sociedad en la que vivimos, ¿no?, se instituye también, ¿no?, en modos de aislamiento social, ¿no? Basta ver cómo, por ejemplo, ¿no?, la gente, ¿no?, en un momento determinado, la vida en los barrios se deteriora, ¿no? No hay tiempo porque el trabajo lo ocupa todo para la vida social, para encontrarse de una manera, ¿no?, con el otro pausada, ¿no? No hay manera, ¿no?, de poder hacer un lazo inmediato en el sentido de lo que uno quiere respecto a quiero hablar con fulanito de tal, voy a llamarlo en este momento, porque eso siempre está postergado. Es decir, hay modos, ¿no?, en que el sujeto, por ejemplo, hace evidente también en su modo de dirigirse, ¿no?, en su vida, ¿no?, de esto que se llama el aplanamiento total, de la posibilidad de una toma de distancia, que las cosas sean articulados a un deseo que no sea solo el de producir y el de consumir. Eh, eh, Bien, también hay otra de las cuestiones, ¿no?, que hoy parece que se evidencia, que es cómo la gente tiene terror, ¿no?, a estar sola. Es decir, hay una serie de modos en los que se manifiesta el malestar y que tienen que ver con eso. Y de hecho también eso tiene que ver con la exposición tan devastadora respecto a cómo la expone pone su vida a nivel, por ejemplo, de las redes, ¿no? Donde cualquier cosa se sube, cualquier cosa se consume y no dura más allá de lo que la mirada contempla en un flash, porque rápidamente pasa, ¿no? Parece que efectivamente es algo sintomático en nuestro tiempo, ¿no? Parecería que uno tiene que ocupar la vida haciendo por el temor a quedarse solo. Y si me quedo solo, ¿qué hago? ¿No? Como es también otro de las demandas, temores, que en un momento determinado nos pueden resonar respecto a la articulación con las experiencias infantiles en este caso. Parecería que el sujeto contemporáneo es un sujeto que tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Sería algo así, y por tanto huye, ¿no?, ocupando un tiempo hacia el afuera, ¿no? Y efectivamente esto, desde un punto de vista, no es más, ¿no?, que viene a ser otro síntoma, ¿no?, que viene a fortalecer esa idea y ese modo particular de precariedad en los lazos sociales que sostenemos. Y por aquí, por este lado, se justifica también, ¿no?, todo lo que son las iniciativas comunitarias, que por otra parte son tan interesantes para contrarrestar también ese modo desolador donde cada uno, ¿no?, es arrojado, ¿no?, a generar sus propios recursos, a ser el agente de sus propios lazos sociales y a generarlo todo. El individuo es en sí mismo, por decirlo así, el origen y el lugar donde tiene que llegar todo y donde empieza todo. Estas iniciativas comunitarias las quiero rescatar porque son muy interesantes y porque también, ¿no?,
nos permiten en un momento determinado a los psicoanalistas, ¿no?, emplazar algo de nuestro lugar como ciudadanos y el compromiso también que en un momento determinado tenemos con un modo de hacer cierta política y en ese sentido hay proyectos que son bastante interesantes donde de entrada participan muchos psicoanalistas, aunque no deja de ser, como efectivamente, y ahora lo vamos a decir, una propuesta o una iniciativa comunitaria. Bien, pueden ser formas eficaces promover el encuentro entre los ciudadanos. Es decir, para mí son rescatables, ¿no?, con todos los peros que le podamos poner. En ese compromiso son rescatables todas las iniciativas que vienen por el lado, ¿no?, de lo que se consideran las ciudades solidarias, ¿no?, y lo que se considera apostar por un modo de intervención comunitaria, en ese sentido. Donde efectivamente el psicoanálisis pienso que tiene algo que decir por el modo en que incluso entiende de concebir el sujeto, de esa manera estructural, ¿no? Y esto permite realizar y participar en este tipo de iniciativas que, vuelvo a insistir, al menos para mí, tienen bastante valor y son un modo diferente, ¿no?, de propiciar en los tiempos que corren otros lazos sociales. O si queréis, otra manera de poder darse un lugar para preocuparse de otros, más allá de la neurosis particular. Pero si consideramos ese punto, ¿no?, que nos plantea el psicoanálisis en su vertiente de clínica como tal, ¿no?, lo que sí es cierto es que la iniciativa comunitaria, ¿no?, tiene un lugar, tiene un modo particular, ¿no?, de entender, ¿no?, la comunidad a nivel de soledades que se juntan, por decirlo así, o una comunidad también de deseos en un momento determinado, ¿no? Pero es insuficiente en ese sentido, ¿no?, para dar contestación a lo que es el caso a caso, ¿no? Es decir, el punto donde la soledad se puede convertir como un síntoma para todo sujeto humano y se juega de una manera concreta. Desde el punto de vista comunitario, participamos en la iniciativa donde el dispositivo psicoanalítico puede decir algo de los modos en que se instituyen incluso los propios grupos, ¿no? Desde el lado de la clínica particular, atendiendo a la sintomatología, se abre el caso a caso como un lugar propicio precisamente para plantear esa propuesta que también desde el psicoanálisis se realiza para entender ese discurso propio que cada sujeto tiene acerca de sus síntomas, en este caso, si la soledad está considerada como tal. Por tanto, se acogen a personas que padecen las consecuencias de eso que se denomina su aislamiento social, que a veces es impuesto y a veces es elegido, como antes he planteado. Y por aquí, ¿no?, en la clínica también nos enseña, ¿no?, toda una serie de modos en que se manifiesta esa manera que se denomina aislamiento y que es uno de los nombres, por decirlo así, asociados a ese modo de entender la soledad, ¿no?, por el lado de los discursos de los que he ido haciendo referencia. Uno de los modos de ese aislamiento sintomático, ¿no?, precisamente es lo que se denomina todo lo que tiene que ver con la fobia social, ¿no? Es decir, cómo precisamente algo que es del orden, que se construye como un síntoma, ¿no?, está al servicio, por decirlo de alguna manera, de que el sujeto no se la encuentre con algo que le resulta a nivel de lo real insoportable, en ese sentido, ¿no? Es como también el modo en que podemos leer, ¿no?, ese lugar que tiene el síntoma como solución, ¿vale? Aunque sea fuente de malestar, como sabéis, uno de los modos de lectura que el psicoanálisis plantea a nivel de lo que es el síntoma. Solución de compromiso es uno de los nombres, ¿no?, en que se intenta por parte del sujeto construir, ¿no?, digamos que una
una respuesta, ¿no? O un intento de solución para no vérselas precisamente con el real insoportable. Con lo cual podemos asistir como una construcción del malestar que se organiza alrededor de lo que puede ser una fobia social es a la vez, ¿no? Un problema a nivel del malestar, pero es una solución a nivel de la sintomatología conectada a lo que puede ser el inconsciente de esa persona. Por otro lado, todo lo que son las iniciativas comunitarias, otra de las cuestiones que plantean la gente que dentro del psicoanálisis trabaja y se articula por ese lado, es precisamente que las propuestas comunitarias muchas veces ignoran todo lo que en un momento determinado se juega a nivel de los grupos sociales y que tienen que ver con esos obstáculos que el registro imaginario o las relaciones imaginarias imprime en los modos en que las personas se organizan alrededor de lo que puede ser un líder, un poder, ¿no? E instituyen grupos donde pueden ser a su vez grupos de aislamiento o incluso grupos que se constituyen para defenderse o para atacar a otros. Es también lo que en nosotros, ¿no? En la clínica, por ejemplo, que se articula al fin de vida, ¿no? Podemos poner como ejemplo cuando efectivamente se trabaja a nivel de grupo con una intervención grupal que se eterniza y que efectivamente se articula precisamente a un goce del cual es difícil escapar y por tanto difícil de poder separarse en ese sentido. Por tanto, las iniciativas comunitarias tienen su lugar, pero no responden tampoco de una manera particular al discurso que cada uno tiene que construir acerca de ese síntoma que se llama la soledad, bien estructuralmente o bien porque aparece bajo el modo del daño, del malestar. Bien, quiere decir que hay que estar alerta de los modos en que nos agrupamos, porque esto ya desde Freud, ¿no? En los distintos textos, desde el malestar en la cultura, desde psicología de las masas y análisis del yo, y otros textos tan brillantes respecto a poder entender cómo se configuran, ¿no? Los grupos humanos, estas cuestiones también hacen referencia al modo en que un psicoanalista puede mirar la articulación en que los sujetos se agrupan y las propuestas, si son propuestas constructivas o por el contrario son propuestas que ahogan en un aislamiento que ya de por sí es un síntoma como tal. Otros modos de aislamiento, la fobia social, el propio grupo como aislamiento, pues son los modos bastante habituales en los que se manifiesta ese modo en que el malestar entra en la vida de las personas, por ejemplo, con la pérdida de lo que son sus referentes, ¿no? Como puede ser el trabajo en un momento determinado y que sume en un aislamiento importante a las personas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y qué propuestas intentamos articular, ¿no? Para que efectivamente este tipo de consecuencias no se produzcan de una manera mayoritaria ahora a nivel de la experiencia de confinamiento que tenemos, ¿no? También todo lo que es el campo de las adicciones, ¿no? ¿Cómo hablarían, ¿no? De modos en los que se constituye el aislamiento, ¿no? Son modos al servicio de un goce incesante del acto como tal, en ese sentido, y que efectivamente son modos que estarían al servicio de no plantearse o de no dejar ese lugar de pregunta, de propiciar cierta separación, o al menos tener la posibilidad de preguntarse si quiero o no quiero separarme de algo, en ese sentido. Ya con que esté la pregunta ya es un nivel diferente de posición del sujeto respecto a aquello que le pasa. A veces habrá que realizar un segundo movimiento de saber y situar o ubicar, ¿no? De qué quieres separarte, está claro. Bien, en la clínica encontramos efectivamente este tipo de variedades en los que se manifiesta de una manera particular, ¿no? El aislamiento como tal, ¿no? Y también, ¿no? Pues los diferentes modos en que las personas que se aíslan de esta manera también tienen de hablar de ello y también tienen de explicarse sobre lo que les está pasando. O también tiene la posibilidad de hacer sostener, ¿no? Un discurso mudo para no preguntarse cuál es la articulación
suya al tema del deseo. Bien, formas diversas, por tanto, de soledad, soledad buscada y soledad obligada. No siempre hay que atribuir la soledad a rasgos y matices negativos. En ocasiones sentirse solo, lejos de representar un sufrimiento, llega a suponer una necesidad para todos, ¿vale? Aunque el sentimiento de soledad tienda a aparecer casi siempre en el discurso como no deseado, ¿vale? Es decir, como un problema, hay veces en las que se desea la desconexión de la familia, de los amigos, en general, del mundo exterior, y perseguimos el refugio interno que procura, por ejemplo, eso que se llama y que es tan complicado, que es la reflexión personal, ¿vale? Bien, como resumen, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si todo lo que es la fenomenología, los discursos nos plantean un saber acerca de los efectos de la soledad, ¿no? Y el aislamiento, ¿no? En eso que se llama el devenir concreto y cotidiano en la vida de las personas, ¿no? En términos de psicopatología, para el psicoanálisis, el tema de la soledad se sitúa no precisamente en un terreno como podréis ir habiendo por lo menos, si pienso que he ido transmitiendo, ¿no? El lugar, ¿no? Un lugar diferente para considerar la soledad, ¿no? Nos sitúa en el terreno de la ética, es decir, no en el terreno de la psicopatología, sino en el terreno de la ética. Es decir, de una ética que contempla al menos la posibilidad de que cada sujeto, ante sus síntomas, ante la causa de su deseo, ante sus ideales, frente a los que se encuentra radicalmente solo, esa posibilidad aparezca como tal. Es decir, esa posición ética de abordar la soledad también da un lugar al sujeto en sus relaciones, al sujeto en su vinculación, al sujeto en su deposición también en un momento determinado respecto a los lugares donde imaginariamente dice sostenerse. Los psicoanalistas, desde ese punto de vista, se acogen esta gran diversidad de posiciones y variedades del aislamiento. Es un punto de partida para instalar eso que es una herramienta en lo que es el abordaje clínico del discurso, ¿no? De un sujeto, que es lo que se denomina la transferencia y que todos más o menos ubican. ¿Por qué es un punto importante para instaurar eso que se llama la transferencia? Porque es el motor en sí mismo que en un momento determinado, o uno de los elementos a considerar en la relación que se produce de esas dos, ¿no? Esos dos sujetos, ¿no? En esa relación que también es social con un marco concreto. Y esa transferencia porque puede permitir la posibilidad, y esta es la hipótesis, y esta es la hipótesis de trabajo con la que trabaja un psicoanalista, es que el lazo que propicia el psicoanálisis puede producir una subversión del sujeto, en el sentido de que puede producir un nuevo vínculo del sujeto con otros modos, ¿no? De vincularse o con eso que denomina su objeto. Y eso permitiría, ¿no? Tratar, ¿no? De otra manera lo que en sí mismo es la dificultad que implica vivir. ¿De acuerdo? Es decir, que precisamente el dar un lugar para que el sujeto hable de sus síntomas, de su deseo, de sus ideales, permite también la posibilidad, a través de lo que es en la relación analítica, de encontrar, y vuelvo a insistir que esa es la hipótesis, una nueva manera de vincularse, al menos con aquellas cosas que le permitan, por lo menos, que no le produzcan tanto daño. En ese sentido, la soledad va más allá del aislamiento. La reflexión sobre el aislamiento tiene su lugar
en estos modos particulares en las que se presentifica, ¿no?, esa experiencia que se manifiesta a nivel de lo sintomático de la que hemos relatado. El psicoanálisis diferencia el aislamiento de la soledad. Ese es un punto de partida. Y en ese sentido, no hay nada de patológico en la soledad, como no hay nada de patológico en el duelo. El duelo es una experiencia donde el sujeto se confronta con la separación, la pérdida y la estructura radical de la soledad. Y de la misma manera que no hay nada patológico en el duelo, a no ser que vayamos hacia algo que nos coloca directamente sobre una complejidad, ¿no?, y que nos lleva al aislamiento del sujeto, tampoco hay nada patológico en la soledad. El abordaje, por tanto, insisto, de la soledad que hace el psicoanálisis es ético. En ese sentido, esa experiencia radical, podemos decir, la formulación que al menos se hace es que el hombre está solo ante lo real de su cuerpo, padece la inexistencia de lo que Lacan denominó proporción sexual, que no es más que otra cosa para si hay gente que se acerca recién, ¿no?, a escuchar el discurso psicoanalítico, en este momento, que no haya proporción sexual no es más que otra cosa que por más que desde lo imaginario buscamos la complementariedad con los objetos, lo que nos viene de vuelta es que no todo. Hay una sutura, hay un modo donde efectivamente no hay completud, ¿no? Es precisamente aceptar ese no hay completud que podemos tener una posibilidad como sujeto de decir algo acerca del deseo. En ese sentido, esta es la condición, por decirlo así, estructural de la soledad, que efectivamente el sujeto está solo estructuralmente hablando y solo puede sostener y realizar un discurso acerca de sus síntomas, que sea un discurso que pase por el lado no de sostenerse en los ideales imaginarios, ¿no?, de complementariedad que por otra parte propugna el sistema donde vivimos, sino en una soledad que le construya una posibilidad de estar solo con su deseo y qué hacer con él mismo, en ese sentido. Construir un espacio otro diferente a uno mismo y al estar centralizado un discurso exclusivamente en, como se decía clásicamente, neuróticamente constituido, haciendo el síntoma el centro del discurso del sujeto. La posibilidad de otra cosa en ese sentido. Y en ese punto, de la misma manera que brillantemente Freud desarrolla en todos sus textos más de psicología social y donde nos muestra precisamente que en la historia, ¿no?, de nuestra civilización hay una tensión entre lo social y lo subjetivo o entre el individuo y el grupo que se presentifica aunque no queramos, aunque no hayamos leído nunca Freud, aunque no hayamos ni siquiera percatado, ¿no?, de la importancia que tiene precisamente este conflicto que se constituye entre lo que es lo común, lo particular, lo individual, los grupos, la cultura, el individuo. Esto se presentifica día a día en la historia de cada uno, cada vez que nos confrontamos con los otros, cada vez que nos agrupamos en los grupos, cada vez que habitamos las instituciones. ¿De acuerdo? En nuestra época, por tanto, una de las cuestiones que plantean muchos autores dentro del psicoanálisis, ¿no?, se manifiesta también una tensión entre lo que es el aislamiento y la soledad. Es un movimiento pendular entre uno y otro, como lo es el movimiento pendular entre lo social y lo subjetivo, entre el individuo y el grupo, ¿no?, en ese sentido. Y este movimiento pendular no es inocente, no es inocente. No es inocente respecto a las propuestas absolutistas de pensar que efectivamente uno se puede sostener exclusivamente en un lugar, en ese punto. Desde ese punto de vista, el aislamiento nos sitúa en el campo de la psicopatología, vamos a llamarlo así, de entrada, ¿no? Y la soledad nos sitúa más bien en el terreno de la ética, es decir, de la posición y las respuestas que cada sujeto ante esa situación, ante la causa de sus deseos y de sus ideales, como he dicho anteriormente, ¿no?, se encuentra o tiene la posibilidad de tener la experiencia por un momento de encontrarse radicalmente solo, ¿vale? Mientras el aislamiento se trata de una exclusión,
El individuo se aparta, se excluye, ¿no? O es un movimiento de segregación, se segrega, ¿vale? Al otro diferente, etcétera. Lo que está en juego en la soledad es la separación, no es el aislamiento, ¿vale? Desde ese punto de vista, la soledad habla siempre de fronteras, de fronteras entre uno y otro, ¿no? Y como dicen la gente que ha trabajado, ¿no? Esta temática, una frontera es lo que se puede traspasar, abrir y cerrar de acuerdo a ciertas reglas. Es decir, no es lo mismo el término frontera, que implica una posibilidad, que el muro, que implica ese modo radical de anular al otro, de hacer anónimo al otro, de destruir al otro en lo que es su esencia misma en un momento determinado que lo constituye como un sujeto digno de palabra. En cambio, el aislamiento se trata, como digo, de un muro, de un cierre que convoca a la ruptura. Efectivamente, el aislamiento es una ruptura con el otro, es una ruptura con el vínculo social y es una ruptura que encierra al sujeto en relación a su modo de gozar, pulsionar. Desde ese punto de vista, en el final de la vida, que era una de las vertientes que se va instalando, ¿no? El final de la vida se va instalando en nuestras vidas. Y se va instalando de manera casi imperceptible, dejando marcas progresivas, que en algún momento se nos hacen visibles, no siempre. Pero es esa marca que va dejando, ¿no? el devenir, ¿no? Y que se constituye en crisis, ¿no? Que tienen una concreción concreta de discurso en la experiencia de las personas. Con los hijos, con el trabajo, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y que constituyen efectivamente ejes particulares de posibilidad de construir una experiencia subjetiva de un discurso propio y que se puede articular en una serie con otro, en ese sentido. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con ese modo donde el final de la vida va apareciendo, incluso cuando nosotros, a nivel de la conciencia, no queremos, ni siquiera negamos, etcétera? Lo negamos, lo desmentimos, es posible un proceso de elaboración. Es un proceso de cómo, por ejemplo, en un duelo normal, es un proceso en el que solo es posible acompañar, ¿no? Si se trata de elaborar algo, ¿qué es lo que hay que elaborar? La pérdida de la vida misma, la muerte propia, ¿la muerte de qué? Es decir, serían estas cuestiones que parecen cuestiones que para un discurso organizado desde lo terapéutico y desde la intervención técnica suenan a filosofía y sin embargo son las grandes cuestiones que plantean la radicalidad de la estructura en la que el sujeto se encuentra solo, ¿no? Y también la fenomenología también de todo un grupo de padecimientos que se estructuran alrededor de lo que puede ser en un momento determinado todas las formas de la obsesión y que pueden también estar en un momento determinado en el centro mismo de los delirios particulares y también sociales en ese sentido. Luego toca la fibra del sujeto. Hay una soledad radical. El sujeto en su experiencia vital siempre está solo. La experiencia particular es siempre en soledad. Esa es una cuestión. Es por eso, precisamente, que es el fundamento de por qué las personas buscamos continuamente la compañía de otros y buscamos conectar con otros. Por otra parte, ese mismo movimiento, ¿no? Es lo que hace porque, por otra parte, no, porque estás con otros te sientes solo. Es decir, que es esa paradoja y esa encrucijada que de alguna manera también señala ese movimiento pendular, ¿no? En el que nos situamos, ¿no?
Esa paradoja está en la base de cualquier abordaje que hagamos de la soledad, porque hay una cuestión que hay que tener y que se cruza en esa experiencia radical de la estructura del sujeto, es que nadie puede sufrir por ti, ni enfermar por ti, ni amar por ti. Tenemos que acordar que esto es así. Y si no acordamos que esto es así, entonces tenderemos a la suplencia, tenderemos a la negación o tenderemos en un momento determinado a todas las propuestas, ¿no?, que vienen por el lado, ¿no?, de propiciar un modo particular donde el sujeto no sentiría esta descompletud que le viene por estructura, según el psicoanálisis, en su relación, porque es un sujeto del lenguaje. Bien, todas las maneras imaginarias que vienen terapéuticas a plantear esos modos de la adaptación, que tienen su lugar, vuelvo a insistir, ignoran este punto de partida. Señores, nadie puede sufrir por ti. Incluso en momentos determinados en la clínica esto se manifiesta en el discurso de las personas de esa manera, ¿no? No puedo, ¿no?, dejar de sufrir por esto en un momento determinado. Bien, tenemos que acordar que esta experiencia es así, ¿no? En el final de la vida, por ejemplo, las múltiples formas de soledad que se han señalado o estudiado son formas sociales de soledad, pero siempre van a plantear, ¿no?, un punto de imposibilidad, porque en el final de la vida siempre va a aparecer esta forma de soledad en su dimensión más descarnada. Parece una tontería, pero los modos imaginarios que habitamos nos hacen pensar que efectivamente esto no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Este modo, ¿no?, que efectivamente esa confrontación de que nadie puede sufrir por ti, ¿no?, o amar por ti, ¿no?, o evitarte en un momento determinado, ¿no?, entrar en esa experiencia de radical de la soledad, de ser el otro que muere. Mientras en otros momentos de tu vida las relaciones son más amplias, los sujetos se sostienen imaginariamente, ¿no?, en modos, ¿no?, que los confrontan de alguna manera de una manera menos frecuente con este modo, ¿no?, de observar, ¿no?, esta soledad radical, ¿no? Y hay una cuestión que se presenta, ¿no?, que para este tipo de soledad radical, ¿no?, la posibilidad de abordarla tiene que ver con el amor. Si quieren ustedes, con el afecto, pero tiene que ver con el amor, ¿vale? Porque es un modo, ¿no?, donde el amor mitiga en un punto esa soledad, o al menos por un momento en ese sentido. Cuando, por ejemplo, el tiempo se va dibujando la vida de una persona, ¿no?, y va apareciendo precisamente ese real que es confrontarse, ¿no?, en el final de una vida, ¿no?, vamos a llamarlo así, ¿no?, con la radicalidad y la crudeza, ¿no? Quizás socialmente, por ejemplo, se vea más habitual y normal, ¿no?, la soledad de los sujetos al final, ¿no?, que en otros momentos de la vida. Es como si efectivamente ya una vez que llega ahí ya ha amortizado, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el placer y el bienestar, y también con el rendimiento, ¿no? Si ya no son necesarios ni útiles, ¿por qué alguien querría estar contigo? ¿Eh? La única opción en este sentido es una propuesta que venga por el lado del amor, ¿no? Ahora bien, en este momento la respuesta que la sociedad a esto es descarnada, porque la respuesta que la sociedad da no es una respuesta que venga por el lado del amor, es una respuesta que viene por el lado del olvido, en ese sentido. Y por tanto también es descarnada porque deja a los sujetos sin la posibilidad de construir eso que yo os planteaba desde el principio, la posibilidad al final de la vida de entrar a construir un proceso propio de separación de la misma, articulándolo a una ética de la dignidad, en ese sentido. El anonimato nunca es bueno para nadie, nunca es bueno para nadie. Por eso también se pueden entender los modos de goce, ¿no?, que tienen que ver y que el psicoanálisis tan magníficamente plantea
por el lado del dolor. Al fin y al cabo, aunque sea del lado del dolor, pero soy particular para alguien o para la mirada de alguien. Replantearse el tema, por tanto, de las soledades de la ética es atender, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, aunque uno nace y muere solo, esto no es así del todo, porque uno nace solo, efectivamente, pero en compañía, al menos el discurso de otro, ¿no? Que lo precede. No quiere decir que lo tenga que hacer en soledad. Esa es una diferencia que es importante. Elaborar la soledad en la experiencia cotidiana es un límite al aislamiento. Y ese es un punto importante a retomar en la construcción de ese lugar de la soledad del sujeto. Es decir, es un límite, la soledad es un límite al aislamiento. Y en ese sentido aparece como un recurso, como un recurso, una posibilidad que tenemos, ¿no? de al menos, ¿no? Poder hacer una experiencia de separación de algunas cosas. Eso conlleva, por otra parte, que en el centro de las relaciones sociales no se ha de situar como ahora a los otros como mercancía, sino a los lazos sociales que configuran lo más específico del humano, y es el reconocimiento de la vulnerabilidad e indefensión del otro más allá de ti. Y ese es el punto que tiene que ver con el reconocimiento de esa soledad estructural que nos lleva directamente desde la más tierna infancia, ¿no? A lo que es la experiencia de vulnerabilidad, la indefensión como características propias del momento, ¿no? Y que nos acompañan, ¿no? O que intentamos mitigar con todas las construcciones que desde lo imaginario hacemos. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿no? es configurar, ¿no? Este espacio donde los otros aparezcan verdaderamente, ¿no? Reconocidos en su indefensión propia, ¿no? Que va más allá del yo, va más allá de ti, o va más allá del síntoma en el que coloca o te sostiene a nivel del goce. Esto conllevaría en sí mismo una ética del cuidado. Y quiero retomar aquí, ¿no? esta cuestión de la ética del cuidado. Porque vosotros sabéis, y si no es así, el psicoanálisis trabaja desde el punto de vista con la ética del bien decir, ¿no? ¿Sería una ética diferente? Sí, es una ética diferente. Es una ética diferente, la ética del bien decir. Aunque en un punto abrocharía algo que desde este punto de vista, como a mí me interesa en este momento trabajar, me parece que el situar esta dimensión humana de la vulnerabilidad a partir de retomar la posición de la soledad estructural plantea necesariamente una posición ética donde el cuidado tiene que ser un lugar o tiene que tener un lugar central en las relaciones con los otros. Cuidar, por tanto, como una cuestión fundamental en la relación ética con el prójimo y en la constitución de uno mismo como sujeto. Es algo, ¿no? que efectivamente se pone en evidencia en este momento con la historia del coronavirus. Es decir, es protegerte a ti para protegerte a los otros. No es esta dimensión tan extraña que nos plantea esta experiencia que nos entrega de modificación de las relaciones sociales con el coronavirus, ¿no? Algo de esta dimensión donde el cuidado del otro ocupa un lugar, ¿no? Fundamental en la relación con otro. De todas formas, ¿no? Esta ética del cuidado plantearía la posibilidad de conllevar una acción de cuidar, ¿no? La puesta en marcha de medidas en esa acción de cuidar. ¿Cómo son precisamente cuestiones relativas a la soledad, el sufrimiento, el dolor, la dependencia, la soledad del morir, la dignidad del morir, en este punto, ¿no? del fin de vida. Y esta ética del cuidado también tiene un punto donde la responsabilidad es central. Es una responsabilidad por los otros. De la misma manera que en psicoanálisis, ¿no? Esa ética del bien decir también es una ética que plantea cómo el sujeto es responsable de aquello que le pasa y está implicado en aquello que le pasa. Y esa es una de las dimensiones que efectivamente se trabaja en un tratamiento clínico, ¿vale? El sujeto también, esta ética del cuidado,
coloca una responsabilidad en el centro, que es la responsabilidad por los otros, ¿vale? Lo que preocupa también, o lo que supone una preocupación por la posibilidad de omisión, de no cuidar cuando podría hacerse. Y eso también tenemos múltiples ejemplos de este tipo de cuestión que se manifiesta en cuestiones concretas con esta experiencia tan radical que estamos teniendo del coronavirus. Donde por una parte, ¿no?, efectivamente aplaudimos, por otra parte enviamos mensajes de exclusión. Omisión de no cuidar cuando podría hacerse. Esa es la responsabilidad de porque reconoces al otro en su vulnerabilidad. Es que eso tiene que llevarte a un deseo de poder acudir, de poder sosegar, de poder entrar en un momento determinado, a sostenerlo con un acompañamiento. Si es escucharlo y construir un lazo, bien, también. Con esta ética del cuidado quizás nos pueda permitir avanzar en el camino hacia otra sociedad más humana. ¿Piensan ustedes que esto es un ideal? Pues sí, lo es. Es un ideal. Construir una sociedad más humana es un ideal, pero también es una concreción en la experiencia concreta que en la vida particular podemos tener de esta dimensión humana cuando nos encontramos con sujetos que nos reconocen, incluso sin saber quién somos, a nivel de lo imaginario, en ese momento donde estamos en caída, ¿no? En caída. Y eso es algo del orden de la experiencia concreta. Construir una sociedad más humana puede ser un ideal, pero puede ser también un faro importante en el que en un momento determinado los sujetos, ya no digo como profesionales de la salud, como psicoanalistas, como médicos, como tal, sino como ciudadanos, tendríamos que comprometernos y un buen camino para ello, en la experiencia concreta, es al articularnos a una ética del cuidado. En resumen, la soledad es buena cuando uno no sufre por ello, ¿vale? Aunque tiene tan mala fama, la soledad es también necesaria. Desde la soledad melancólica, la que se siente por la ausencia de algo o alguien, a la soledad buscada. La soledad es representada metafóricamente como una travesía por el desierto, un viaje en el que siempre acompaña algo o alguien y que bien llevado puede conducir a la serenidad, ¿vale? ¿Por qué la soledad tiene tan mala fama? La mala reputación de la soledad se debe a que tiene este significado: ser abandonado, rechazado, no ser parte del grupo, que es a lo que aspiran las personas. Pero esto no es la soledad, esto es el aislamiento. Y ahí no podemos confundir. Según los avatares de la vida, porque a menudo uno no decide, en la vida hay momentos en los que uno está acompañado y otros en los que no, ¿vale? Esto es importante ubicarlo. Para terminar, un momentito, cómo opera en un momento determinado el psicoanálisis en ese modo, ¿no?, de atender al uno en la relación con sus síntomas. Una de las propuestas, precisamente considerando algunas de las cosas que he desarrollado, ¿no?, es precisamente, ¿no?, que el sujeto, ¿no?, confrontar al sujeto precisamente con su aislamiento para que pueda producir de alguna manera una posición de soledad desde la cual abordar algo que tenga que ver con una apertura hacia un vínculo diferente y que puede propiciar, o al menos así es deseable que sea, un buen trabajo en análisis. Muchas gracias. La vida es mejor en compañía, pero hay que estar disponible tanto para el amor como para la soledad. Con esto termino la clase, ¿vale? Si alguien quiere, damos un tiempo para, si alguien quiere preguntar o intervenir. Agradecerles el que hayan estado ahí, el que hayan, bueno, escuchado, ¿no?, este planteamiento, que no deja de ser en un momento determinado un planteamiento para el debate, ¿no?
Por mi parte, muchísimas gracias, Paco, por la información y por el tema que es tan al caso, ¿no? Que viene tan al momento. No, gracias a vosotros. Ha sido muy interesante. Gracias. ¿Qué recomendaría a las personas que están solas en esta situación tan extraña? Que es un buen momento para, para propiciar algo de encontrarse, ¿no? Con esa experiencia, ¿no? De hacer, ¿no? De esa experiencia algo, ¿no? Que acompañe, ¿no? Y que no se viva en este momento como que uno es separado, ¿no? De aquello que supuestamente, ¿no? Ha constituido durante mucho tiempo eso que se llamamos tu normalidad, ¿no? Por eso es importante que durante este tiempo también uno pueda construir una respuesta diferente y no esté, o a ser posible, ¿no? Pueda pensar esa vuelta a la normalidad como una normalidad perdida. No está, no va a estar. En ese sentido, me parece muy interesante esa propuesta tan magnífica del programa de Iñaki Gabilondo, que se denomina Volver para ser otros, en ese punto, darte la posibilidad de ser otro. Por supuesto, conectarse de vez en cuando. Y considerar la posibilidad también, ¿no? De descolgar, ¿no? Para pedir auxilio también en otros momentos determinados, ¿no? Escuchar la voz. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. Paco, Gracias, Pepe. Gracias. un abrazo desde Alicante. Un gusto oírte. Gracias, Javier. Bien, bueno, si no hay preguntas, yo pienso que ya hemos superado con creces el tiempo que hemos tenido. Agradeceros a vosotros la presencia, el haber estado hoy acompañando. Plantearos nuevamente el invitaros, ¿no? El próximo día a la conferencia de José Limovi respecto al sujeto capitalista. Os invito a que nuevamente os conectéis y plantearos también el agradecer a la gente de la comisión académica del diploma, ¿no? Que haya tenido a bien a abrir esto, ¿no? A la posibilidad de que otras personas de otros circuitos y de otros contextos pues lo puedan escuchar. ¿De acuerdo? A cuidarse. Gracias. Vale, Paco.